Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de la internet. Que la gracia y el amor de Dios sea con todos ustedes. Saludos desde la Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria desde Caracas, Venezuela. Y para nosotros verdaderamente es un placer poder llegar a sus hogares con la gloriosa palabra de Dios. Amén. Vamos a tener un tema hoy muy interesante. Nos tocaba la culminación del tema del anticristo, ¿ok? Pero no, el Señor me ministró que tenía que hablar y yo voy a ser obediente, y la semana que viene entonces culmino el del anticristo. Amén. Bueno, vamos a entrar vamos a buscar en nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículo 46. Evangelio de San Lucas capítulo 6 versículo 46. A todos los tengan, me dicen amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a tener un buen rato para honrar, reverenciar y respetar la palabra de Dios. Como que cuando el rey llega y da el decreto, la gente se pone de pie, ¿verdad? Para honrar al rey. En este caso, aquí no está el rey, yo no soy el rey, pero es la palabra de él. Amén. Amén. Y en este caso el Espíritu Santo representa al Señor y él está aquí. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, la autoridad del Hijo y la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Mantenga ahí el tema, el pasaje abierto. Volvemos a leer el versículo 46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de predicar tu palabra. Señor, te pido que usted sea hablando a través de mi boca y que tu Espíritu Santo sea traspasando los corazones y guiando a tu iglesia a toda verdad. Bendecimos en el nombre de Jesús, Señor, a todos nuestros hermanos que nos escuchan en el mundo entero. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. Okay. El tema de esta mañana tarde se titula Jesucristo, el dueño de tu vida, tu Señor. Es una pregunta. ¿Jesucristo es el dueño de tu vida y tu Señor? Vuelvo a preguntar. ¿Jesucristo es el dueño de tu vida y tu Señor? Amén. Versículo que acabamos de leer. Jesús le habla en el Sermón del Monte a la multitud y le dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? La palabra Señor es traducida como dueño, amo, ¿ok? Viene del hebreo Adón, Adonai, donde viene la palabra hebrea Adonai. Significa Él es mi Señor, ¿ok? Y es una palabra compuesta, viene de la palabra Adón, que significa dueño, amo. Pero esa palabra Adón también se refería a los dioses paganos. Por lo tanto, ahí viene la palabra hebrea para diferenciar del Dios pagano al Dios único verdadero, Adonai, ¿ok? Adonai, tú eres el Dios, el Yah, ¿ok? Tú eres el Señor, tú eres el amo. También se traduce en el griego como kurios. La palabra griega kurios, que significa dueño, amo y Señor. Y ese título, kurios, era atribuido, así le llamaban al Señor, a Jesucristo, kurios, Señor, ¿ok? Que es la misma palabra del hebreo Adonai, lo único que en este está en griego. Y si leemos el versículo 6:46, el Señor le dice a sus discípulos: ¿por qué me llaman dueño, amo, y no hacen lo que yo digo? ¿O no hacen lo que yo mando? Versículo 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace,
Diga conmigo, todo el que viene a Cristo. Dígalo, dígalo. Todo el que viene a Cristo Todo el que viene a y Cristo oye su palabra y la hace, les indicaré el que es semejante. Ya, hasta ahí. Versículo 48. Semejante es el hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo derribar, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó, diga conmigo, el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra lo cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa, porque estaba fundamentada sobre la arena. Hermanos, hay mucha gente en las iglesias y aún en el mundo que llaman a Jesús mi Señor. ¿Cuánto dicen Él es mi Señor? Ya no lo quieren decir, ¿verdad? Pero a veces decimos con facilidad el término mi Señor. Ahora, nadie puede llamar al Señor, a Jesús Señor, si no es por el Espíritu del Señor. Amén. O sea que Él nos reveló que Él es el dueño de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él nos compró con su propia sangre. Éramos propiedad del diablo. Él nos tenía esclavizado a merced de Él. ¿Por qué? Porque Satanás, cuando hizo tentar a Adán y a Eva, él le dice, no moriréis, sino que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, Eva vio que era agradable para alcanzar sabiduría y conocimiento, y sobre todo, que era la oportunidad de librarse del señorío de Dios. ¿Ok? No hay peor pecado, y el pecado está fundamentado en la independencia del gobierno de Dios. O sea que cuando alguien se independiza, se rebela contra el gobierno de Dios, lo que hace es que se está rebelando contra el mismo Dios. Amén. Y una de las cosas es que hay mucha gente que le llama a Jesús Señor, mi Señor. Pero no hace, pero no obedece lo que el Señor nos manda en su palabra. Hello. Hay gente en las iglesias que quiere vivir su vida como le da la gana y no conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que esta es la palabra de Dios? Amén. ¿Y cuántos saben que ellas revelan y dan testimonio del Señor Jesús? Amén. ¿Ok? El Señor, enseñando en el Sermón del Monte, le dice a sus discípulos y a la multitud que estaba allí: el que viene a mí a buscar la libertad, la salvación, el que se acerca a mí para recibir palabra de Dios y la oye, ¿ok? Pero no solamente la oye, sino que la hace, la pone por obra, la pone en práctica, la atesora en su corazón como algo muy valioso que debe atesorar, debe guardar, debe tomar para ponerlo en práctica.
Y hay cantidad de gente en las iglesias que lo que van a ver es a un conferencista, a un predicador, y escuchan la palabra, pero no la ponen por obra. Le entra por aquí y le sale por aquí. ¿Qué es creer en el Señor? La gente cree que la salvación tiene que ver solamente con creer que Él es el Señor. Sí, es creer que Él es el Señor, amén. Amén. Pero creer en lo que Él también dijo. Usted no puede decir que usted cree en mí como su pastor si usted no cree lo que yo le digo. Porque el día que usted no cree en mí, yo verdaderamente no tengo credibilidad delante de usted. Y no importa lo que yo le diga para usted, le va a entrar por aquí y le va a salir por aquí. ¿Por qué? Porque usted no puede decir que cree en mí si no cree en mis palabras. Hello. Nadie puede decir que cree en Dios si no cree a Jesús. Y nadie puede decir que cree en el Señor si no obedece lo que Él dice. La vida cristiana no consiste nada más en saber y en creer que Él es el Señor, sino en vivir en obediencia a mi Señor, a su Señor. Porque la palabra Señor quiere decir amo y dueño. De tal manera que el que vive la palabra, de tal manera que el que vive para oír la palabra de Dios, de tal manera que aquel que vive para escuchar la palabra del Señor Jesús y la atesora y dice, esto para mí es un tesoro que es muy valioso porque se trata de la misma palabra de mi Señor. Y si Dios lo ha dicho y si Jesús lo ha dicho, es así. Y yo voy a obedecer al que me amó y el que me compró con su sangre, porque antes el diablo dirigía mi vida como a él le parecía, y yo decía, yo hago con mi vida lo que me da la gana. Es mentira, estamos esclavizados a merced de Satanás. ¿Por qué? Porque nos rebelamos contra Dios para hacer lo que nos daba la gana. Pero cuando vinimos a Cristo, Él pasó a ser el dueño de nuestra vida porque Él pagó un precio muy alto por nosotros. Amén. Muy alto. Por eso que el que está fundamentada y fundamentado en el Señor y en su palabra, no importa qué diga el diablo y qué diga el mundo, tú estás afianzada y afianzado en la palabra de Dios, aleluya. En la palabra del Señor Jesús. Este verdaderamente es el que está firme sobre la roca. Ese es el que está parado y fundamentado en el Señor Jesucristo. Porque la roca es Cristo. Amén, así es, amén. No solamente saber y creer en Él, es creer lo que dijo. Y el que la pone por obra, ese es el que está caminando en Cristo. No es el que vive el juego del evangelio. Los evangélicos light, que no hacen nada para Dios. Los evangélicos que ponen por encima su propia opinión, por encima de la de Cristo. Los evangélicos que quieren solamente vivir para ir a escuchar a un conferencista, para escuchar a un hombre predicando. No, a usted se le está predicando la palabra del Señor, así que tómela y póngale por obra, porque ese es el que verdaderamente está caminando en Cristo. Mire, a ese le puede venir lo que le venga, y inclusive se le puede parar enfrente de la muerte y no negará al Señor y permanecerá firme y alabando y glorificando al Señor.
Por eso es que vienen los ríos y vienen los vientos. Y vienen las tempestades, los problemas de la vida y los embates del diablo. Porque el enemigo viene como río. Pero el que está fundamentado sobre la roca por 7 caminos, el diablo tiene que huir. Porque resistí al diablo y de vosotros huirá, dice la palabra. Así es, amén. Cuando yo estoy fundamentado en lo que el Señor dice, mira, no hay diablo que pueda venir contra ti. No hay terremoto, no hay tormenta que se levante. Tú no caerás, permanecerás firme porque estás fundamentado y fundamentado en la roca, Cristo Jesús, en lo que Él dijo, en lo que Él manda. Así que lo que el Señor dijo para nosotros debe ser, no es opcional. Hello. No es opcional. Dile que está a tu lado, mira, lo que el Señor dice no es opcional. Lo que el Señor dice no es opcional. No es si lo crees o te da la gana. No es opcional, Rafael, no es opcional. Es, así es. Se debe cumplir. Es una orden. No importa si va contra tus conceptos filosóficos, tu filosofía de vida, tus tradiciones de tus padres. No importa si lo dice el psicólogo, si lo dice el diablo Guartemercado, no importa si lo dice el falso Cristo, el Señor lo reprenda, Jesús Miranda, no importa si lo dice el mundo, si lo dice el presidente. Lo que importa para los hijos de Dios es lo que dice Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Y eso es lo que es ley para nosotros, la iglesia. Ahora, hay cantidad de cristianos viviendo su propia opinión, haciendo lo que les da la gana. Mira, el Señor Jesús dice que el que se separa de su mujer y a no ser por causa de fornicación y se casa con otra adultera. Bueno, pero es que a mí me parece, ¿qué carrizo a ti te parece? A ti lo que te debe parecer es lo que dijo Jesús. Amén. 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 Y aunque se pongan bravos conmigo, yo le voy a decir, mire, yo obedezco a mi Señor Jesús. Y entonces me dirán, bueno, yo me voy para otra iglesia porque para otra iglesia sí me van a casar. Bueno, vaya y que Dios le bendiga. Pero creo que en su propia opinión no le va a bendecir Dios. Porque ¿qué dice la palabra? El versículo 49, más el que oyó la palabra y no la hace. Oye, hay cantidad de gente que toma la palabra de Cristo como opcional. El mandamiento de Cristo de amarnos unos a otros no es opcional en la iglesia. No es opcional si sientes amar a tu hermano o no lo sientes amar. Hello. Amén. No es opcional. El Señor dijo, le doy un nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Amén. Y el Señor lo dijo, amén, así es. Amén. Proverbio dice, corrija a tu hijo con vara y lo alejarás de la muerte. Ah, no, hoy los psicólogos dicen, no le pegue, háblale. Y entonces te dicen, no, lo que pasa es que el psicólogo tal, el psicólogo, a mí qué carrizo me importa que diga el psicólogo ni cristiano. A mí lo que me importa es que dice Dios. Porque no hay nadie mayor y más sabio que Dios. Amén. Y yo fui llamado a obedecerle a Él y no a los psicólogos. Algunos ya estarán pegando gritos y brincos, se estarán revolcando, pues yo le digo, yo soy pastor, no soy psicólogo. Y yo obedezco al Señor Jesús y no lo que dice el mundo, ni lo que dice la filosofía, ni la ciencia. Amén. Porque Cristo Jesús es sabiduría de Dios. Amén. Aleluya. Su grandeza es incomparable. Por eso es esa gente que oye la palabra y no la hace, no la obedece. Porque él pone por encima su propia opinión. ¿Y qué pasa, hermano? Que cuando vienen los ríos y vienen las tormentas, vienen los problemas, viene el diablo, ¿qué pasa? Cae. ¿Por qué? Porque está fundamentada en la arena. La puso donde le dio la gana la casa. Edificó su vida cristiana bajo sus propios ideales. Y no según la palabra del Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso es que esos caen y pasan.
el Hijo de Dios va a perseverar. Mire Pablo, el apóstol Pablo fue azotado 100 veces menos una, encarcelado, apedreado, en peligro de muerte, en naufragio, en ayuno, en desvelo, en peligro de ladrones. Y no negó al Señor. ¿Por qué? Porque estaba fundamentado en el mandamiento de ir y predicar el Evangelio. El mandato de Cristo de ir y salir a predicar el Evangelio no es opcional, no es deber del pastor, es deber de toda la iglesia. Usted no necesita que yo le mande para predicar, para hablarle al que está al lado en el camión, en el autobús, en el tren, en su trabajo. ¿O sí? No. Es el mandamiento de Cristo. Ay, pastor, pero es que yo no sé teología. No necesita teología, obedece el mandamiento, predica. Necesitas testificar lo que Cristo ha hecho en tu vida, lo que el Señor Jesucristo es. Hello, usa toda la armadura de Dios para que pueda estar firme en el día malo. Y una de esas armas es la palabra de Dios. Y es el calzado del Evangelio de la paz. Cuando tú sales a predicar, tú le estás dando hachazos al diablo. Y por eso que el diablo se levanta contra ti. Si te está pasando eso, es porque estás en el camino correcto. Bendecida, bendecido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a nuestras Biblias, a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 14. Hay muchos que llaman Señor a Jesucristo y no hacen lo que les manda en su palabra. Y sabemos que la palabra Señor significa amo porque le llaman Señor, Señor y no hacen lo que Él dice. No se trata de que te separe aquí y diga, tú eres mi Señor, soberano de mi vida, Rey de reyes. Y hace lo que le da la gana. Y cuando el pastor le dice algo, no me da la gana. Bueno, pero ¿qué? El pastor, dice la Biblia, someteos a vuestros pastores. ¿Qué dice la Biblia? ¿Es voluntad de Dios? Entonces, ¿por qué no lo hacemos a veces? Y mire que yo soy suavecito. Hay gente peor, arrogante. Yo soy sencillo, me hablo con usted, trato con usted. Oye, eso no me gusta. Pero no se trata de hacer lo que te gusta, se trata de obedecer al Señor. Amén. Esta palabra no tiene muchos amigos. Porque como no habla de éxito ni de dinero, y no habla de que vas a tener conquistas, entonces a la gente no le gusta. Porque es un tema confrontante, pero que te va a llevar a vivir la verdadera vida de Cristo. Es un tema que nos lleva a mirarnos dentro de nosotros mismos y a mirar si verdaderamente estamos obedeciendo la palabra del Señor o sencillamente vivimos nuestra vida si nos gusta o no nos gusta algo. Yo he escuchado de gente decirme, yo estoy buscando una iglesia que se adapte a mí. Por eso es que no crece. Usted tiene que buscar una iglesia donde se predique la palabra de Dios, no donde le hablen lo que usted quiere escuchar. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Por qué, pastor? Porque eso es lo que te va a hacer crecer. Y eso es lo que te va a guiar a Jesús y a su propósito. Leemos la Biblia. 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. 15. Y por todos murió. ¿Quién murió por todos? Jesús. No por los escogidos como dicen algunos. Por todos murió. Para que los que viven, ¿cuántos viven en el Señor? Aleluya. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Amén. Ay, mire lo que le viene ahora. Para los que viven,
Ya no vivan para sí. Diga conmigo, para los que viven. Ya no vivan para sí. Diga, ay, ay, ay. Eso es conmigo. No voltee al que está al lado para mirar. Eso no es conmigo, eso es con otro. Y a veces cuando se dice algo que sabemos que la otra persona sabe que está pelando, le pelamos los ojos y lo miramos así. Pero no miramos así. Conmigo también. Aleluya. Que ya no vivir para sí. Ya no hacer lo que le da la gana. Ya no vivir para sus propias metas. Hello. Hoy te dicen, este es el año de tu éxito. Este es el año de tu prosperidad. Vas a alcanzar tus metas. Por eso es que están como están. Rebeldes. Echan fuera demonios, hablan nuevas lenguas y hacen milagros. Pero el Señor les dirá, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad del Padre que está en los cielos. Por eso muchos le dirán, Señor, Señor. Y Jesús dijo, Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de... No es el que le dice, sino el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesucristo es la voluntad del Padre. Amén. Porque el que ha creído en Jesús vive para Él, ya no vive para sí. Diga conmigo, para los que viven, ya no vivan para sí, para sus propios metas, para sus proyectos. ¿Sino para quién? Sino para aquel que murió y resucitó. ¿Para qué ustedes van a vivir? ¿Para aquel? ¿Para quién? Para Jesucristo. ¿Y qué se trata? ¿Y cómo se come eso, pastor? Para vivir en obediencia al Señor Jesús. Es eso. Para vivir caminando en obediencia a lo que el Señor manda. Y a su nombre. Gloria. No para hacer mi voluntad. En el nombre de Jesús, hermanos, dejen ya de vivir y hacer lo que le da la gana. Sin ningún temor de Dios. Ya dejen de caminar como si Cristo no estuviera en sus vidas. Y ya dejen de decir, la Biblia dice, sí, pero yo creo. A mí no me importa lo que usted cree, a mí me importa qué dijo el Señor. Amén, así es. Y eso es lo que usted tiene que escuchar hoy, lo que el Señor dice, no lo que usted cree. Aleluya, eso no es fácil. Por eso Jesucristo dijo, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. El que no hace esto no es digno de mí. Hello. Esto no se predica. Hoy le dice, si tienes un talento, ese es el que es digno del Señor. El que llega a graduarse en la universidad, ese sí es digno. Ojo, no estoy diciendo que no haya que estudiar. Lo que estoy diciendo es que no vivir para tus metas, sino para el propósito de Dios. Amén, así es. Ya no vivir para hacer lo que te dé la gana. Gloria al Señor. Vivir para Cristo. Diga conmigo, pastor, yo voy a vivir para Cristo. Yo voy a vivir para Cristo, Señor. No voy a poner ya mi propia sabiduría por encima de la del Señor. Si el Señor lo dijo, así es. Aleluya. Morimos en su muerte. Y nos dio su vida en su resurrección. Para no vivir más haciendo nuestra voluntad, sino la de Él. Amén. Amén. Sin embargo, nuestra voluntad se impone a veces. Se impone cuando somos sabios en nuestra propia opinión, poniendo nuestros ideales de cómo vivir por encima a la voluntad de Dios y al mensaje de Jesús, a la palabra de Dios que es la verdad que nos liberta, rebelándonos así contra el señorío de Cristo, estableciendo la propia voluntad.
¿Sabe lo que significa ya no vivir para sí, sino vivir para aquel que murió y resucitó? ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama el señorío de Cristo en mí. Él manda. Él es el Señor, es el dueño, Él es el amo. Amén. Usted dice y yo ordeno. Perdón, usted mande que yo obedezco. Eso es. Y cuando uno lo hace, uno se siente feliz. Porque sabemos que fuimos salvados por Él para vivir para Él, para agradarle a Él. No somos salvos por obra, pero sí salvos para buenas obras. Fuimos salvos para obedecerle, para vivir para Él. Fuimos apartados para Él. La gente ni entiende la salvación. La gente no entiende qué significa que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ya no para hacer nuestra voluntad, sino la de Cristo. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Diga conmigo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira, yo a veces me he hecho, la gente se hace enemiga mía porque yo le canto clarito lo que dice el Señor. Y claro, esto me ha traído que la gente se confronte y es triste. Y es, oye, desagradable. Y no me gusta. Pero a mí qué me importa que diga el hombre. Yo estoy aquí para predicar lo que yo pienso. Lo que usted quiere escuchar. Si yo predicara lo que usted quisiera escuchar, esto estuviera full. Ya no estuviéramos aquí en este local, estuviéramos en un teatro. Pero como no les predico lo que la gente quiere escuchar, platica prosperidad y riqueza y bueno, haga lo que le dé la gana. Bueno, ¿usted quiere hacer eso? Bueno, vaya y estrellese. Está bien. No, mire, hermano, vivamos el Evangelio como es debido. Como el Señor manda, amén. Vamos a Proverbios 3:5. Proverbios 3:5, ya me estoy como calentando. Estoy agarrando motores ya. Allá. Ayúdame ahí, siervo, el Señor. Gloria a Dios. Proverbios dice: fíjate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué es apoyarse? Recostarse. Bueno, yo creo que eso es así. Y porque creo que es así, vivo así. Hello. Pues no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjate lo que el Señor dice en su palabra. Ay, pastor. Eso duele, sí duele. Pero es la medicina contra el yo. Hoy le dicen en la iglesia, es que tienes que elevar tu autoestima. El Señor te dice, tienes que morir a yo. Hello, eso no tiene muchos aplausos. Ese tipo de mensaje no le gusta mucho a la gente, pero es el del Señor. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus veredas. Reconocerlo en todos nuestros caminos, ¿qué es? Es decir, pensar y hacer lo que Él dice en todas las áreas de nuestra vida. Eso es. Bueno, si algo no sé qué dice Dios sobre un área específica de mi vida, bueno, voy a ver qué dice Dios acerca de esto. Voy a esperar, voy a buscar a Dios.
voy a orar, voy a buscar en su palabra, y si no consigo la respuesta, tiene su pastor, yo lo puedo ayudar. ¿O no? Consejería. Y yo lo puedo guiar aquí. Así que cualquier decisión que usted vaya a tomar, no la tome a la ligera. Ni se apoye en lo que usted cree que es bueno. Vaya a ver qué Dios dice de eso. David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que él iba a la guerra consultaba a Dios. ¿Por qué tenía que consultar a Dios? Si los filisteos eran enemigos del pueblo de Israel y enemigos de Dios. Él no buscaba su propia estrategia como hoy. Aquí está inventando la estrategia y trae la estrategia de Costa Rica. Y no la del Señor. Aleluya. Versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué es sabiduría propia? Yo tengo una opinión de las cosas y trato de vivir y aplicar lo que he aprendido en mi propio concepto. Eso es ser sabio en su propia opinión. O sea, vivir y hacer y practicar lo que a él le parece conveniente en su opinión filosófica. La razón, que a veces termina siendo una enemiga de lo de Dios. Por eso llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia del conocimiento de Cristo. Derribe toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, para que usted no haga su voluntad y no haga la del diablo y no haga la del mundo, sino que haga la del Señor. Porque cuando tú dices Señor, tú eres mi Señor, tú le estás diciendo, tú eres mi amo, yo hago lo que tú me dices. No se trata de decir el Señor, conoce al Señor. Es vivir como el Señor, hablar de el Señor y caminar como el Señor. Qué difícil, pero si nos rendimos al yo, es fácil. Pasa que el yo se levanta por encima, porque venimos de un mundo que nos influencia. En la universidad nos dan filosofía, nos dan... Entonces, a veces uno tiene que ser renovado y a veces tiene que ser depurado por Dios y por su palabra. Hay gente que es muy técnica y tiene mucho conocimiento. Chévere, use eso para su profesión, pero en su vida aplique qué dice Jesús, es lo que yo obedezco. Amén. Amén. Okay. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque la propia opinión nos lleva a rebelarnos contra Dios, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Mas la soberbia nos hace rebelarnos contra el Señor y nos hace terminar rebelándonos contra Dios y enfermos. Y a veces Dios tiene que quebrantar nuestro cuerpo. ¿Y por qué Dios no me sana? Para que te entiendas, sabio en tu propia opinión, y Dios quiere que te arrepientes mismo. Te quiere salvar de la muerte. Y a veces somos tan duros que no miramos. A veces es el diablo, sí, pero a veces no es el diablo. Hecho, el Señor reprenda al diablo y pasa y ora por ti. Y hasta ya no hayas que hacer y te vas por la falsa doctrina de los pactos y hasta enlazas pactados. Es terrible, ¿no? Qué falsedad. Pero aún así, para seguir haciendo mi voluntad, yo apuesto. ¡Ey! Te está diciendo lo único que Dios quiere, que te contriste, te humille y diga, sí, Señor, voy a hacer tu voluntad. Eso es todo. Y Dios te sanará, te levantará. Y a su nombre. Gloria. Proverbio 26:12. ¿Ha visto hombre sabio en su propia opinión? ¿Cuántos han visto eso? Hasta uno ha sido. Hasta uno lo ha sido.
Pero ¿has visto hombres sabios en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Imagínate tú. Más esperanza de salvación hay del necio que el que es sabio en su propia opinión. ¿Por qué? Porque el sabio en su propia opinión vive como le da la gana y se revela contra Dios. Hello. Amén. Digo, ¿cuánto lo escucho? Amén. Amén. Dígalo con ganas. Amén. Pero no lo haga regañadienta, hágalo con gozo. Versículo, vamos a Romanos 12:16. Vamos al Nuevo Testamento. Romanos 12:16 dice: unánimes entre vosotros. Le está hablando Pablo a la iglesia de Roma. Y es una voz para nosotros hoy. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seas sabio en vuestra propia opinión. El mismo apóstol Pablo da la misma. ¿Por qué la gente a veces se rebela contra Cristo para no hacer lo que el Señor dice? Y aún le dicen Señor. Ja, ja, ja. No le digan Señor si no hacen lo que dice. Cuando somos altivos y nos queremos más que otros, cuando nos levantamos contra la voluntad de Dios para hacer lo que nos da la gana, entonces no estamos siendo humildes, estamos siendo altivos y arrogantes para con Dios. Pero ¿sabe quién es alguien humilde? Diga, Señor, no quiero pensar y no me importa lo que yo tenga o el concepto que yo tenga de las cosas. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero vivir en tu palabra y la obedeceré aunque me duela. Porque no hay... Pablo le dice a la iglesia, no sean sabios en su propia opinión. ¿Por qué le dirá? Porque había gente sabia en su propia opinión. Cuando Pablo daba una directriz a la iglesia, se decía la gente, cada quien decía, bueno, a mí me parece, Pablo está equivocado. Mira, asóciense con los humildes, dice. No sean altivos. Y no sean sabios en su propia opinión, porque eso es rebelión contra Dios. Juan 17:17 dice la palabra de Dios, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Y si es verdad, porque entonces no obedece la verdad. Entonces le decimos, tu palabra es verdad, pero obedecemos nada más lo que nos conviene, a veces suele pasar. Iglesia que me ve a través de internet, esta palabra es verdad. Entonces, digo, me conviene lo de Deuteronomio 28, lo de la obediencia, las bendiciones, pero lo de la desobediencia no me conviene. Me conviene la fiesta de la primicia porque hay mucho billete. Bueno, si van a obedecer la ley de Moisés, me la obedecen completa, por favor. Me guardan el Shabbat, hacen sacrificio. Si la ley ceremonial se cumplió en Cristo. Pero eso no quiere decir que no haya la ley de Cristo. Cristo nos dio el mandamiento de amarnos, el mandamiento de obedecerle, el mandamiento de escucharle y poner por obra su palabra. Amén. Amén. Entonces, si su palabra es verdad y nos santifica y nos bendice caminar en ella, ¿por qué entonces a veces le llamamos Señor, Señor, tú eres mi Dios? Yo te exaltaré, oh Rey de Reyes, Señor de Señores, eres mi Señor. Iré a donde me digas, yo iré, heme aquí.
Varón, por favor, vaya en el nombre de Jesús, compre una pila. Ah, se no reprenda al diablo. Ama a tu hermano. ¿Para qué me la hizo? ¿Cómo lo voy a amar? No seas sabio en tu propia opinión. Dile que está a tu lado. No seas sabio en tu propia opinión. Bienvenidos los hermanos que vienen llegando. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué? Pastor, entonces, es la palabra del Señor. No es solamente decir Señor, es Señor, hágase tu voluntad. Por eso es que hay cantidad de gente en las iglesias, cantidad de gente que lo que viene es a escuchar un discurso, pero no a vivir según Cristo. Sí. El que oye, diga conmigo, el que oye y hace. Y hace. Este es el que está fundamentado sobre la roca. No es el que dice y no hace. ¿Por qué Cristo le llamó a los fariseos hipócritas? Porque decían y no hacían. Entonces, la palabra de Dios es la verdad de Dios que santifica. Pero cuando impongo mi voluntad a la de Dios, ya no es Cristo quien manda en mi vida, sino el yo, digo amigo, el yo. La voluntad propia humana. ¿Por qué? Porque ponemos, bueno, la palabra de Dios dice eso, pero yo creo, a mí me parece, no, pero mira lo que el Señor dice, sí, pero estamos en otros tiempos. No, la misma palabra trasciende los tiempos. El mismo Dios, el mismo ayer y hoy y por los siglos. La palabra de Dios es la misma ayer y hoy y por los siglos. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces decía, no, el ayudar al hermano necesitado, eso es para los tiempos de la iglesia, pero hoy no. Que cada quien busque su prosperidad, le dice. ¿Eso es amor? Eso no es amor. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Obedeciendo a Cristo o al yo? El yo. Cuando decimos, no, predicar el evangelio es para los evangelistas. Pero digo, cada quien tiene el deber de anunciar lo que Jesús ha hecho en tu vida. Sí, pero es que yo no tengo ese don. No es don, es háblele a la gente, eso es todo. Y si no puede, haz un escrito, un tratado, invéntate una. Toma, hermano. O sea, no, pastor, mira, déme tratado y yo le doy. Haga algo, hermano, pero obedezca al Señor y predicar el evangelio, ¿es el mandamiento o no? Bueno, pero la iglesia está llena. ¿Cuántos quieren ser prósperos? ¡Amén! ¿Cuántos quieren ser exitosos? Este es el año de mi éxito, que alcanzaré mis metas. Pero cada quien está caminando en su propia meta y se olvidaron de lo que Jesús dice. Hello. Amén. Seguir a Cristo implica obediencia, implica rendición, implica que el yo muera. Amén. El Señor nunca enseñó sobre autoestima, el Señor enseñó sobre muere el yo. Niégate a ti mismo. Eso no está fácil. Seguir a Jesús. Por eso es que muchos volvían atrás y ya no andaban más con Él. ¿Por qué? Porque el Señor predicaba la palabra y le parecía y le decía, dura esta palabra. ¿Quién la puede oír? Mucho menos, si no la podían oír, menos ponerle por obra. Entonces yo lo que quiero a usted, mi hermano, es que usted entienda que no se trata solamente de venir a escuchar la palabra, se trata de escucharla y ponerla por obra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vivir la vida de Cristo en obediencia, agradando al Señor, que es nuestro amo, nuestro dueño,
que nos compró con su propia sangre en la cruz del Calvario. Bueno, como ya le dije, en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad? Porque hicieron su propia voluntad, porque echaron fuera demonios, hicieron milagros. Porque no hicieron la voluntad del Padre, porque la voluntad, la palabra de Cristo es la voluntad del Padre. ¿Amén? Vivir en Cristo, creer en Cristo es creer lo que Él dijo. Por eso es que dijo, el que guarda mis mandamientos y los hace, este es el que me ama. A veces decimos amar al Señor, pero ponemos por encima nuestra propia opinión. Y eso no es amor. El amor a Cristo implica someter mi yo para que se haga la voluntad del Señor. Eso es amar al Señor. Vamos al Evangelio según San Mateo 16:24. Miren lo que el Señor le dice a sus discípulos. Mateo 16:24. Vamos a aprender, por favor. Bailando, prendeme el aire, por favor. Calor. Evangelio 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese. ¿Qué es negarse a sí mismo? Negarse a lo que uno quiere, a la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí no dice, si alguno quiere en pos de mí, suba su autoestima. ¿Eso dice ahí? No. Pero eso es lo que se está enseñando hoy, ¿o no? Cantidad de psicólogos en la iglesia. Niéguese, diga yo, no, muérete. Muérete yo. Bueno, yo quiero hacer esto, pero no importa lo que yo quiera, sino lo que el Señor quiere. Tome su cruz y sígame. La cruz implica muerte al yo todos los días. Por eso está, y Dios hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Entre el que hace la voluntad de Dios y el que no lo hace. Dice la palabra de Dios que Dios hace diferencia. Amén. Porque si alguno quiere, mira, era un requisito que el Señor estaba poniendo. ¿Cuántos quieren seguir a Cristo? A ver, ¿cuántos? Amén. Amén. Niégate. Tiene que estar a tu lado. Niégate a ti mismo. Niégate. No seas sabio en tu propia opinión. Niégate. Niégate. Toma tu cruz y sigue a Jesús. Este mensaje no es tan popular, pero es el mensaje de Jesús. ...25 dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Hay cantidad tratando de salvar su comodidad, sus metas, su yo, sus intereses. Pero quiero decirte que si haces tu voluntad vas a terminar perdido. Tratando de salvar tu vida, tratando de asegurar tu vida. Hay un Dios que nos protege. Hay un Dios que es nuestro Padre y que nos sustenta. Y ese es el Altísimo. Amén. Pero el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida, ¿qué es perder su vida? Negarse a sí mismo. Por causa de mí, la hallará para vida eterna.
¿Cuántos están dispuestos a perder su vida, sus proyectos personales y su yo por el Señor? A ver, ¿cuántos? Yo quiero ver sus manos alzadas. Quiero verlo, porque el Señor la va a ver, no yo. Porque el Señor toma el compromiso real de nuestro corazón. ¿Cuántos están dispuestos, inclusive, a dejar sus trabajos si el Señor así lo quiere y lo llama a usted al ministerio? Como los discípulos, dejándolo todo, le siguieron. ¿Usted está dispuesto a perder todos sus proyectos y sus metas para hacer la voluntad de Dios? Yo quiero una iglesia sometida al señorío de Cristo. Yo quiero una iglesia que esté dispuesta a decir, Señor, no importa mis proyectos, no importa mis ideas, hágase tu voluntad. Amén. Pero no solo decirlo, es hacerlo. Dar el paso de fe. Decir, Señor, yo si tengo que sacrificarme por mi hermano para que coma, yo lo haré. Yo si tengo que sacrificarme por ir a visitar a mi hermano que quiero quedarme dormido, lo haré. Porque Cristo entregó su vida por nosotros. Primera de Juan 3:16 dice, así también nosotros tenemos que poner la vida por los hermanos. Amén. Esa es voluntad del Señor. Pero el yo dice, no. Allá ella, ¿cómo hace? Hello. Mira, hermano, yo le estoy diciendo algo. El Señor está buscando una iglesia que se rinda a su palabra, que se rinda a su señorío y diga, Señor, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Y que si mi familia me niega, y que si mi familia se levanta contra mí, Señor, yo te tengo a ti. Y yo no me importa qué diga el mundo, qué diga el diablo, qué digan en mi trabajo, qué digan en la calle. Yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad y me levanto y lo hago. No solamente decirlo, hacerlo. Porque mira el versículo 26 que dice el Señor. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Nadie puede pagar nada por su alma. Jesucristo pagó su sangre. Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Aleluya. Y yo quiero decirte, iglesia, es tiempo, estamos en los últimos días, estamos en los últimos tiempos. Y quiero decirte que es tiempo que ya dejemos de jugar a los evangélicos y digamos, Señor Jesús, ven y sé Señor de mi vida. Y no solamente como un cliché, tú eres el Señor. Sino para vivir, para hacer la voluntad del Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿De qué te sirve ganar todo el mundo? Que cumplas tus promesas y tus éxitos y tus proyectos si te levantas contra lo que el Señor te está mandando a hacer. Yo sé que aquí hay gente que Dios le ha hablado que haga algo, pero no razones lo que Dios te dice. No razones lo que Dios te dice y diga, Señor, hágase tu voluntad y póngalo por obra. Mira, hermano, Dios nos ha sustentado a nosotros en obediencia. Y nos seguirá sustentando porque yo no vivo para mí, yo vivo para Él. Y eso no implica que deje su trabajo, eso implica que esté dispuesto a todo por el Señor. Si el Señor así lo llama. Si Dios no lo ha llamado, no haga nada. Hay gente también que deja su trabajo, Dios no lo ha llamado. Y se quedan en la calle esperando después. No, se trata de hacer lo que Cristo manda, de eso estoy hablando. Que si Dios habla, usted diga, yo ya no vivo para mí. Que si Dios ama el dador alegre, usted ve. Que si Dios ama a que usted ayude a su hermano, ayúdelo. Que si Dios ama que usted predique, predique. Que si Dios ama que uno viva para Él, viva para Él. Si Dios quiere que usted sirva en un ministerio, obedezca. Si Dios quiere, pero haga la voluntad de Dios y no la suya.
Mateo 10:38 dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. No hay cualquier persona que pueda levantarse contra la voluntad de Dios y decir que Cristo, que Él es digno de Cristo. Cantidad de evangélicos y cristianos hay en las iglesias que siguen haciendo su voluntad y aún piensan que son dignos de Cristo. Si Cristo se entregó, mi hermana, mi hermano querido, por nosotros, ¿cómo no vivir para Él? Aleluya. ¿Cómo no estar agradecido y decir, hágase tu voluntad? Nadie puede decir al Señor, Señor, si no le obedece. ¿Por qué? Como dice el versículo que comenzamos leyendo, ¿por qué me llama? Le dice el Señor a la iglesia hoy, a través del internet que me ven. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Hasta cuándo imponen su voluntad? Dice el Señor. Levántate, dice el Señor, y predica. Levántate y deja la arrogancia de lucha. Sé humilde, ayuda a tu hermano, ama a tu hermano. Si el Señor te está llamando a un ministerio, yo no sé qué, si te estoy hablando por la internet y Dios te está llamando, deja ya tu razonamiento y obedece. Señor es tu sustentador. Papá. Hay tanta gente viviendo el evangelio light, dominguero de iglesia. Vivir para el Señor se trata el evangelio, porque el que no toma su cruz y le sigue no es digno de Él. ¿Cuántos dignos aquí hay del Señor Jesús? Si fuimos comprados por su sangre, aleluya, es para vivir para Él. Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo. Gálatas 2:20, Pablo dijo, como yo dije, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, aleluya, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Juan, el Evangelio según San Juan 14:15, dijo al Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Respondió Jesús, Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Hello. Amén. El que me ama, mi palabra guardará. Amén. 14:24 dice, el que no me ama, no guarda mi palabra. Cantidad de gente que con sus hechos me niega que aman al Señor. Os he dicho estas cosas con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, Él nos recordará lo que el Señor ha dicho, y el Espíritu de Dios nos está recordando por su santa palabra lo que Él ha dicho. Él dijo que el que le ama está dispuesto a darlo todo por Él, a guardar su palabra y a ponerla por obra. Amén. Amén. El que dice que le conoce debe andar como Él anduvo. Vamos a 1 de Juan capítulo 2 versículo 3. Y esto sabemos que nosotros le conocemos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Hello. Amén. Cantidad dice que conoce a Cristo y no conoce su palabra. ¿Cómo vas a conocer a Cristo si no conoces sus mandamientos? Si no los guardas, los atesoras y los vives. ¿Y cuáles son los mandamientos del Señor Jesús? Amar. El mandamiento, obedecer y predicar el Evangelio. Obedecer a sus pastores. Caminar hacia adelante, obediencia, amor, negarse. Eso es todo lo que el Señor te pide. Él no te pide parte de ti, Él te pide todo de ti. Todo.
Él no te pide tu corazón, Él te pide todo. No, Él conoce mi corazón, Él conoce tu corazón y conoce tus pies también. Él conoce todo de ti, pero no se trata que lo conozca a Él, se trata que tú lo conozcas a Él. Y cuando tú conozcas a Él, caminarás como Él, caminarás como Él, caminarás como Él dice, no como tú dices. Aleluya. Versículo 4 dice, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Oye, qué tremendo. El que dice yo le conozco y no guarda su palabra, sus mandatos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Y cómo se perfecciona el amor de Dios? Los hermanos. Cuando yo agarro, mire, mi hermano, ¿tiene hambre? Coma. Tranquilo. No tiene vestido. Yo he visto a mi hermano. Esta es continuación del tema del miércoles. ¿Cuál es el mandamiento que el Señor nos dio? Ámense unos a otros como yo los amo. ¿Sabe por qué estoy yo aquí? Porque amo a mi Señor. Aún con una artrosis cervical, que de broma me da mareo, puedo mover así. El Señor me recuerda de dónde me sacó. Pero aún así, yo obedezco a mi Señor. Tengo que agarrar 6:30, me tengo que parar a las 5 de la mañana, no me importa. Porque aquí no importa si yo quiero o no, aquí importa lo que el Señor dice. El amor a Cristo se demuestra en hechos. Por eso Cristo le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿estás seguro que me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Tercera vez, Señor, Pedro, ¿me ama? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. ¿Qué le estaba diciendo el Señor ahí? No me digas nada, demuéstralo. Obedece lo que te digo. Sígueme, le dijo él. Y se fue Pedro atrás. ¿Por qué le estaba diciendo a Jesús de Pedro eso? Cuando Cristo se le apareció en la playa a Pedro, hizo la pesca milagrosa, Lucas 5. Él le dijo, sígueme, y dejándolo todo le siguió. Pero después que Cristo murió, se volvió a la playa a pescar. Volvió a agarrar las redes donde el Señor le dijo que lo iba a hacer pescador de hombres, y volvió a las redes, hermano. Y se le apareció en la playa. Yo no te dije que te iba a hacer pescador de hombres, ¿qué haces aquí? Si me ama, obedéceme. Cantidad de gente en las iglesias que le llaman Señor, Señor, Señor. ¿Estás seguro que Él es tu Señor, iglesia? Reflexiona. Porque si sigues haciendo tu propia voluntad e imponiendo tu propia opinión, Él no es tu Señor. Si Él es tu Señor, tú obedecerás su palabra. La vivirás. Y para ti no sería un dolor hacerla. Porque tú tienes al Espíritu Santo que está contigo para ayudarte. Porque Él te guía a toda verdad. Porque es un placer para el que ama al Señor, para el que se ha hecho parte de su reino, someterse a Cristo. No solo entendiendo que Él es el Salvador, sino para hacer su voluntad. El mundo te ofrece y te da muchas palabras. El diablo te está hablando de continuo, mi hermano. Tu yo está tratando todo el tiempo de imponerse a Dios. ¿Hasta cuándo resistes a Dios? Dúrate tal cosa contra el aguijón.
hasta que termines humillado y rendido a sus pies diciendo, hágase tu voluntad. No esperes eso. No te esperes que te lancen de 6 pisos de altura para que entiendas que sigas a Cristo, como me pasó a mí. No esperes que te salga una enfermedad o que el diablo te lleve cuando no haya más oportunidad. No esperes que se levante una persecución para la iglesia para demostrar que eres cristiano. Vive cada día de tu vida en obediencia al Señor. Vive para honrar al que te salvó, al que te libertó. Amén. Amén. Versículo 6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cuántos permanecen en él? Amén. Amén. Camine como el Señor anduvo. ¿Y cómo anduvo el Señor? ¿Cómo anduvo el Señor? Sería muy buena la pregunta. Jesús nos dejó ejemplo, hermanos, de lo que era vivir sometido a la voluntad de Dios. Por eso dice la Escritura, dijo el Señor a mi Señor, el Señor de Cristo, le dijo a Él, y Él nos dijo a nosotros, el Padre. Mira, hermano, vamos a ver el ejemplo que Jesús nos enseñó. Vamos a ver cómo Jesús anduvo para vivir como Él. ¿Amén? Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, mira que le estaba orando al Padre, ¿verdad? Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Qué le digo? No se haga lo que yo quiero. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero. Hágase tu voluntad. Mira Jesús siendo el Señor. Mira el ejemplo que nos dejó el Señor, el amo y el dueño de la iglesia. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero. Así tenemos que responder nosotros, aleluya. No se haga lo que yo quiero, hágase tu voluntad, aleluya. No tenemos que ser igual nosotros si Él es nuestro Señor, digno de imitar. Vamos a ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, ay, aleluya, sino la voluntad del que me envió. Mira el Señor, ¿quieres caminar como Él anduvo? ¿Quieres conocer al Señor? Así anduvo Cristo, siendo el Señor, siendo Dios que se hizo hombre. Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, haciendo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. No es digno de imitar a nuestro Señor Jesucristo, caminar, ser como Él. ¿No representamos a Cristo, la iglesia del Señor hoy? ¿Ah? Entonces, el Señor dijo, Él mismo, yo descendí del cielo no para hacer lo que me da la gana, sino la gana del que me envió. La voluntad de mi Padre. Y nosotros hemos venido a Cristo ¿para qué? Para hacer nuestra voluntad. No. Hay cantidad de cristianos que no se parecen al Señor. ¿Por qué? Porque son sabios en su propia opinión. Viven su propia vida como les da la gana. Y no como el Señor dice.
Hello. Gloria. Amén. Amén. Vamos a ver. Mateo 12:50. Vamos a ver otro ejemplo. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Mire esto. Creyeron tus madres y tus hermanos te buscan. Mi madre y mis hermanos. Señaló a sus discípulos. He aquí, mi madre, mi hermano y mi hermana, mis hijos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esa es mi madre, mi hermana, mis hijos. ¿Qué le está diciendo el Señor? Que Cristo considera que su familia no eran los de la carne, sino los que hacían la voluntad de Dios. Eso debemos pensar nosotros igualmente hoy. Y decir, los que son mi familia, los que son mis verdaderamente hermanos en Cristo, son los que tienen a Jesucristo como el Señor y le obedecen, porque hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Esos son nuestros hermanos, nuestra familia verdadera. Dios nos dio una familia, ciertamente, que Dios le bendiga y tenga misericordia y le ayude. Y tenemos que seguir orando por ellos. Y los amamos. Pero nuestra verdadera familia son los que viven en obedecer a Cristo. Porque somos los que vamos a vivir por la eternidad juntos. Sometidos al señorío de Cristo, aleluya. No si es sabio en su propia opinión. Porque el que dice que conoce al Señor y hace su propia voluntad, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Filipenses 2:5. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y fue siendo obediente, diga conmigo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el dueño, el amo, el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hágase su voluntad, eso es lo que está diciendo. Amén. Pero él le dice, haya este sentir, como lo hubo también en Cristo Jesús. Ese es el sentir que debe estar en la iglesia. Estar dispuesto a renunciar al yo para hacer la voluntad de Dios y ser obediente al Señor, no poniendo mi propia voluntad a la voluntad del Señor. Yo quiero decirte, mi hermana querida, Dios considera a su familia los que se rinden al Padre de gloria, al que se rinde al Señor Jesús y guardan su palabra. Haya este sentir. Debes morir al yo, morir a la voluntad para obedecer al Señor. Cantidad de gente no puede obedecer al Señor por cuanto no han muerto al yo. Efesios 4:22, ya vamos a terminar, mis hermanos. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Son esos deseos engañosos del viejo hombre que nos hace rebelarnos contra el Señor, que nos hace imponer nuestra voluntad a veces. Aleluya. Y renovados en el espíritu de vuestra mente,
vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla cada uno verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Crucifica el yo en la cruz de Cristo. Cristo fue crucificado y tú y yo fuimos juntamente crucificados. Ya el viejo hombre, el yo, debe ser destruido para que se haga vivir para Él. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que obedecen son guiados por el Espíritu de Dios para hacer su voluntad. Aleluya. El señorío de Cristo en la iglesia. Así que, hermanos queridos, el motor para obedecer al Señor es el amor. Si lo amamos, renunciando a la voluntad propia de cada uno para vivir para Él. Diga conmigo, para vivir para Él. Para vivir para Él. Esa es la nueva vida en Cristo, vivir para Él. Para el que ha nacido de Dios, el obedecer al Señor es un placer. Gloria. Padre, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad y yo te pido que tomes el control de nuestra vida. Yo te pido que tomes el control de nuestra vida, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Dios. Yo quiero hacer tu voluntad. Pedimos perdón, Señor, porque a veces nos rebelamos contra ti, imponiendo nuestra voluntad. Pero no se haga lo que nosotros queremos, que se haga tu voluntad. Si tienes que pedirle perdón, cierra tus ojos allí. Si tienes que pedirle perdón al Señor, hazlo. Por seguir viviendo tu vida como te parece. Y dile, Señor, aquí estoy, yo me voy a rendir para hacer tu voluntad, vivir para ti. Guíame para saber cuál es tu voluntad. Guíame cada día para entenderla, para caminar en ella. Perdona, Señor, a la iglesia. Padre, que entendamos que decirte, Señor, es vivir para ti. Que entendamos que decirte, Señor, es obedecerte. ¿Por qué te llaman Señor, Señor y no hacen lo que tú dices? Decirte, Señor, Señor y hacer lo que tú dices es tu voluntad. Es la verdadera. Esa es la evidencia verdadera del que está sometido al señorío de Cristo. Yo te doy gracias, Dios. En el nombre de Jesús te pido que nos llenes de tu Espíritu para hacer tu voluntad y nos guíes a toda verdad. Bendecimos a los que nos escuchan a través de la internet. Y si quieres decirle, Señor, entra en mi vida, perdona mis pecados, ven a mí, Señor, lléname de ti. Yo acepto que he pecado, me he rebelado contra ti viviendo mi vida. Pero yo te pido, Señor, que entres en mi corazón, me arrepiento, creo que Jesucristo es el Señor y que murió por mis pecados, al tercer día fue sepultado y al tercer día resucitó. Que fue sepultado y al tercer día resucitó, y en su resurrección yo tengo vida. Renuncio a Satanás, al diablo y al mundo y vivo ahora para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al único que merece toda la gloria, toda la honra al Señor Jesucristo, a nuestro dueño, a nuestro amo. Amén. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde.